¿Cómo están? Buenas tardes. Lunes 17 de agosto. La temperatura ha bajado un poquito en Osorno. La lluvia no ha sido lo mismo que otros días y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a replantearnos nuevamente estos problemas de contaminación. El tema de contaminación va a ser lo que hoy día vamos a abordar y mientras sincronizamos, mientras hacemos también a través de las redes sociales, que vamos a empezar a salir a través del Facebook de Jorge Tejeda y vamos a empezar a compartir lo que va a ser este programa. Este programa que hoy día también cuenta con un invitado muy especial, ya lo vamos a presentar, y vamos a empezar por saludar a Michelle Parterrío Vistoso. Michelle, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Buen lunes para ti. ¿Cómo estuvo este día? ¿Cómo está esa cuarentena? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto saludarlo a todos. Ya hoy en el día 12, así es que estoy como los privados de libertad, poniendo las rayitas en la pared. Pero un gusto estar acá con ustedes y qué bueno tener un invitado del nivel de Ricardo Becerra. Así que sin duda va a ser una buena, interesante conversación. Bueno, muchas gracias, Michelle. Le hace bien el encierro, dijo nuestro querido amigo panelista Rodrigo Toledo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto de saludarte. Muy bien, ¿cómo está José, Jorge, Michelle y nuestro invitado que va a participar hoy día? Así que muy contento de participar hoy día porque va a ser un programa muy interesante. Muchas gracias. Y finalmente, nuestro querido amigo, funcionario de la ilustre Municipalidad de Osorno, todavía hay dudas si las llaves las fueron a rescatar, no las fueron a rescatar, No la han rescatado. o no las han rescatado. No la han ¿Cómo estás, rescatado. Jorge? Muy linda foto en la que tiene en su espalda, ¿no es cierto? Hola, Jorge Tejeda Roa, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, un gusto saludarlos a todos, a Michelle, ¿no es cierto?, que siguen en cuarentena, a Rodrigo, a José, a Ricardo, con quien fuimos compañeros de carrera durante mucho tiempo. Sufrimos juntos también, no por los estudios, porque los dos éramos Mateos. Fuimos en el tablón del Parque Chot con el provincial Osorno, así que un gusto estar No acá se, contigo, Ricardo. no se preocupe, Jorge, que hoy día tenemos a un profesor que les hizo clase y vamos a salir de esas dudas también, si es que eran tan buenos estudiantes en ese tiempo. Nos acompaña la tía, no, mentira, eso es mentira. Y vamos a saludar a nuestro amigo invitado de hoy día, un ciudadano osornino, que tiene en su escudo la lucha medioambiental y es una voz autorizada para muchos temas. Yo sé que muchas autoridades no lo reciben, y no lo reciben porque él conoce, sabe y ha denunciado muchas cosas. El presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, nuestro querido amigo Ricardo Becerra. ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto de saludarte, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, José. Y bien, para mí también es un placer poder estar con esta constelación de panelistas. A Michelle, Rodrigo, a Jorge, con el cual justamente, como él bien dice, nos une ya una amistad de muchos años, desde la universidad y también a través de Provincial Osorno, que sufríamos bastante cuando íbamos al Parque Chot, ¿no es cierto? Pero también ahí eso sirvió mucho para también conocernos más y saber cómo vibramos nosotros con nuestra ciudad de Osorno. Esto mismo también sucede con el tema medioambiental, así que espero obviamente estar a la altura, ¿no es cierto?, de este programa y poder responder a muchas preguntas y muchas temáticas que tiene el tema medioambiental, que actualmente cada vez está siendo más escuchado y más importante, porque el medio ambiente ahora tiene mucho que ver con la calidad de vida y el bienestar de las personas en el planeta. Así que es por eso que en Así ese es. sentido nosotros Así es, aprovechamos Ricardo. todas estas vertientes que tenemos para poder conversar de este tema. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por aceptarnos, ¿no es cierto?, por acompañarnos este día lunes. Y quiero partir entrando al área chica, ya que estamos hablando de fútbol, entrando al área chica. Quiero citarte, Ricardo Becerra, el 14 de diciembre del 2018. El Diario Austral titulaba en un artículo que te preguntaba, y tú decías, comillas, el municipio debe presentar un recurso de protección por el incumplimiento del plan de descontaminación ambiental. Cierre de comillas. Estamos a 2020, Ricardo. ¿Qué cosa ha variado? ¿Se ha avanzado o no se ha avanzado? ¿El plan de descontaminación ha sido efectivo? ¿En qué etapa estamos según la mirada que tiene la Red Ambiental Ciudadana? Bueno, de esa declaración que se hizo a través de un medio de comunicación escrito,
La verdad las cosas es que poco ha variado, y eso es lo que nos preocupa, porque en cierta manera el plan de descontaminación de Osorno, aunque ha tenido algunos avances, pero lamentablemente no ha logrado cumplir los objetivos en cuanto a su estructura. Me explico, en el sentido de que este plan de descontaminación buscaba de que ya a esta fecha, 5 años que ya fue promulgado, del año 2016 a la fecha, ya nosotros tuviésemos una oferta importante de leña seca. Más o menos se hablaba de un 35, máximo un 40% de leña seca, de tal manera entonces que la comunidad osornina pudiera entonces lograr así adquirir esta leña, porque todos sabemos que la leña húmeda, mojada, es la que provoca la contaminación. Y como sabemos que el combustible energético que más se usa en nuestra ciudad de Osorno es la leña, entonces de ahí entonces que el plan de descontaminación tiene este objetivo primordial, el buen uso de la leña. Este plan de descontaminación. Sin embargo, llevamos ya prácticamente 5 años a 6 años y lamentablemente, por ejemplo, este buen uso de la leña no ha sido tal. ¿Por qué? Porque también ha habido una muy baja oferta. Estamos hablando de aproximadamente un 7, un 8% de oferta para un mercado donde tenemos que aproximadamente abastecer a casi 45, 46 mil familias o viviendas que hay dentro de la ciudad de Osorno. Entonces, por eso es que en ese sentido, ahí lamentablemente el plan no ha sido efectivo y creemos que en ese sentido, y eso lo hemos dicho, que el plan ya necesita ser revisado. Necesita justamente ya comenzar a ser replanteado, porque 5 años más, la verdad es que Osorno debería de bajar sus índices de contaminación. Sin embargo, las últimas estadísticas y las últimas encuestas demuestran que a comienzo del año 2020, Osorno era la segunda ciudad más contaminada de Sudamérica, y ya tenemos 5 años, en este caso, de plan de descontaminación. Es por eso que creemos que es fundamental, obviamente, una revisión de este plan, porque lo que sí hay algo que habría que rescatar, para no decir que todo está malo, todo está mal diseñado, no. Hay algo que es muy importante y que en ese sentido es fundamental rescatarlo en cualquier plan de descontaminación que se quiera hacer, que es justamente el tema de acondicionar las casas desde el punto de vista térmico. Es decir, lo primero que hay que hacer, según lo que nos han dicho los expertos, es abrigar la casa, acondicionarla, de tal manera entonces que así nosotros podamos aprovechar mejor las energías calóricas de los sistemas que estamos usando dentro de la vivienda. Y desde esa Ricardo, y desde esa perspectiva, desde lo que tú manifiestas, y dejo por favor el panel abierto para Jorge, Rodrigo y Michelle, desde esa perspectiva lo que tú manifiestas, ¿están dadas las condiciones para que la ciudadanía, sobre todo en este contexto, en realidad cumpla con estos requisitos de aislamiento o de aislación de su propiedad? A ver, teóricamente debería ser que sí, pero hay mucho trámite, mucha burocracia para que las personas puedan justamente acceder a estos subsidios que son para los acondicionamientos térmicos. Entonces, aquí nuevamente volvemos a un problema, pero endémico en la historia de este país. Un Estado extremadamente burocrático. Y una cosa importante que hay que decir, ¿quiénes tienen derecho a poder entrar en este subsidio de aislamientos térmicos? Las casas del año 2007 en adelante. Claro. Las del 2007 hacia atrás no tienen posibilidades justamente de entrar a este beneficio. Ahora, si nosotros empezamos a ver el entramado urbano de la ciudad de Osorno, dejas todo Frankie fuera. Casas porcentualmente son después del año 2007 o antes del año 2007, van a haber mucho más antes que después. Dejas prácticamente el 90% de Frankie fuera del proceso, toda la García Hurtado, toda la Juan Antonio Río, ¿y para qué seguir? Son muchas las poblaciones que son anteriores al 2007. Yo quería hacerte una pregunta en base a los anuncios de estos días que ha hecho el gobierno. Uno tiene que ver con la rebaja a la luz, ¿no es cierto?, las cuentas de luz para calefacción. Y lo otro es el anuncio que se incluirían nuevas comunas dentro de los planes de descontaminación.
¿Qué te parecen ambas medidas? Y si realmente ambas medidas son oportunas en este instante, o qué elementos tú crees que debieran considerarse en el corto plazo, si se van a declarar esto como zonas saturadas o van a entrar en plan de descontaminación comunas como Purranque, San Pablo, etcétera. Se han No sé si buscado puedo varias aprovechar, medidas. adelante, hacer mi Michelle, intervención. O sea, quiero sumarme a la consulta que hace Jorge para que pueda complementar. Respecto a que, como tú bien estás comentando la situación en la que estamos actualmente con este tema del acondicionamiento de las casas, desde mi punto de vista, yo creo que claramente aquí queda demostrado que nuevamente nos centramos en un Estado subsidiario y no en un Estado garante de derechos sociales. Un Estado subsidiario, ¿por qué? Porque hace que sea el ciudadano quien tiene que ir en busca de ese beneficio y no el Estado garantizar como derecho que tiene que darle al ciudadano. Y en ese sentido, generalmente pasa lo que pasa en casi todos los beneficios que entrega el Estado, que el que tiene más acceso a la información se hace cargo de ese beneficio y quienes realmente lo necesitan simplemente quedan desatendidos porque quedan invisibilizados. Me da la impresión que eso es, y lo otro, Ricardo, es respecto a que tú planteas la baja oferta de leña certificada para la alta demanda que tenemos. Y ahí también sucede, desde mi mirada, por supuesto, lo que planteaba el panel antes de iniciar este programa, que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Chile es que las políticas públicas no se generan de manera articulada. Es decir, tenemos una gran oferta, o sea, tenemos una baja oferta de leña certificada, pero por otra parte, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Economía que promueve las cooperativas y no se centra en los problemas medioambientales, donde las cooperativas podrían venir a dar una respuesta a los problemas medioambientales. Eso quería aportar, Ricardo, y no sé si tú puedes también complementarlo en tu intervención. Sí, a ver, con respecto a lo que dice Michelle, efectivamente, claro, obviamente tenemos una baja oferta debido a que tampoco se ha hecho un plan, un trabajo, especialmente con los productores de leña, para que ellos también se sientan incentivados justamente a tener ese tipo de producto en una mayor, en este caso, cantidad. Estoy plenamente de acuerdo contigo, digamos, con la apreciación que dabas en cuanto a que, claro, aquí lamentablemente el Estado no tiene un concepto de transversalidad frente a este tema. Y los beneficios tal vez los va enfocando dependiendo muchas veces del gobierno de turno. Y eso es una cosa lamentable, ¿ya? Entonces, por eso es que los beneficios no llegan a todos, porque aquí nuevamente estamos con estos egoísmos político-partidistas, donde muchas veces entonces, dependiendo del gobierno de turno, también hay ciertos sectores que se pueden ver en este caso beneficiados. Ahora, lo otro también es importante decirlo. Acá se colocó la carreta antes que los bueyes. ¿En qué sentido? En que se ha dado un énfasis especial al cambio de calefactores. Pero yo no saco nada, tener el mejor sistema de calefacción del mundo en mi casa, si no tengo la casa abrigada, ¿ya? Entonces, aquí obviamente se colocó la carreta antes que los bueyes, como usando un buen término campechano, ¿ya? Y en ese mismo sentido es que justamente queremos que estas políticas se puedan revertir. Pero aquí está la buena noticia, que le voy a dar a Michelle, a Jorge, a Rodrigo y a José. El próximo año, este plan de descontaminación va a entrar a una revisión. ¿Ya? Entonces, todos nosotros, como comunidad, vamos a tener la posibilidad de poder entonces hacer participación ciudadana a partir justamente de entregar observaciones y sugerencias a este plan de descontaminación. Entonces, todas las ideas que, por ejemplo, nazcan en este panel o que sean de la ciudadanía, van a ser entonces considerados para entonces así mejorar este plan de descontaminación. Y eso ya se va a estar dando en el primer trimestre del próximo año. Así que nosotros también, por supuesto, bueno, la Seremía de Medio Ambiente, Salud, en algún momento van a decir las fechas, ¿no?, donde ustedes como ciudadanos y nosotros también vamos a poder participar. Y aquí hay una tremenda posibilidad para mejorar y sociabilizar mejor justamente este plan a partir de lo que ha señalado en este caso Michelle. Así que por eso en ese sentido también es importante una cosa que siempre hemos dicho. La ciudadanía muchas veces exige participación ciudadana. Está bien.
pero esta ciudadanía también tiene que estar informada, tiene que leer, tiene que estudiar, que no se quede con la primera opinión nomás. Como muchas veces nosotros le exigimos al Estado, ¿no es cierto?, eficiencia, le exigimos al empresariado ser exigentes, bueno, nosotros como sociedad civil también tenemos que estar a la altura de las circunstancias, entonces tenemos que prepararnos, tenemos que por lo menos leer el plan de descontaminación primero, y a partir de ahí entonces también sacar una serie de observaciones y sugerencias para mejorar este plan. Contestando la pregunta... ¿Sí? Ricardo, dejándote la pregunta de Jorge, que me parece muy importante porque fue hecha el anuncio hace pocos días, pero yo quiero, al comenzar el programa, hice una cita tuya del 2018. El municipio, ¿qué grado de influencia ha tenido en esto? Si en realidad se hizo partícipe en esta pelea de la red ambiental ciudadana, si es partícipe en realidad también de hacerse eco de las demandas de la ciudadanía, o qué papel debe jugar el municipio en esta puesta en marcha que para el próximo año, tú bien nos adelantas, se va a someter a revisión. Sí, con respecto a eso mismo, a ver, aquí hay que ser bien sincero. Dentro del plan de descontaminación, el municipio local tiene un papel preponderante, es fundamental, porque recordemos que el municipio es el que está más cerca, obviamente, de la gente, ¿ya? Entonces cumple el municipio un tremendo rol. Sin embargo, y aquí voy a ser bien responsable en lo que voy a señalar, lamentablemente aquí ha habido un tema político partidista, que algunas veces, porque el intendente, porque el Ceremi es de distinto color político del alcalde de turno, algunas veces entonces existen problemas de coordinación y de acción, ¿ya? Y eso nosotros lo hemos visto como Red Ambiental Ciudadana de Osorno. Por eso que en esa declaración del año 2018 nosotros esperábamos que el municipio pudiera entonces dar un paso adelante e involucrarse mayormente en este plan de descontaminación. Y yo les digo una cosa, si este plan de descontaminación no ha logrado el resultado esperado, ha sido porque lamentablemente el municipio no se ha involucrado 100% en este plan. ¿Y dónde estaría, digamos, tal vez la pregunta que me hacen muchas personas, pero dónde está el problema? ¿Por qué el municipio no entra a este plan de descontaminación? Y eso, nuevamente, en forma responsable, se los digo, es por un tema político, partidista y también de figuración política, se puede decir. ¿Ya? Ahí está el problema. Entonces, y eso, lamentablemente, ha entrabado avanzar más en este plan, porque la municipalidad es muy importante para poder trabajar, especialmente con las juntas de vecinos, y empezar a hacer todo un plan de educación, que también es muy importante, porque a la comunidad hay que enseñarle a hacer un buen uso de la leña, pero también que sea responsable en cuanto a la forma sistemática de cómo trabajar este plan. Este plan tiene 4 ejes, ¿ya? Y cada eje obviamente tiene un corazón dentro de este plan, pero como les digo, si el municipio no está incorporado 100% a este plan, evidentemente que es como una mesa de 3 patas. Ok, gracias. Rodrigo, Ricardo muy asertivamente señalaba, aquí se puso la carreta delante de los bueyes. No es porque tú estés presente, digamos, en el sentido que vamos a darle a Rodrigo, pero ¿es así? ¿Es así? ¿O nuevamente el gobierno no escucha lo que es el clamor popular y en realidad antepone intereses centralistas versus los intereses locales? Sí, yo creo que hay una pata en lo que dice Ricardo ahí importante, en lo que me sumo en la carreta ante los bueyes, digamos, porque si bien es cierto, hay factores que están influyendo en la baja oferta que existe en cuanto a pellet, eso demuestra que efectivamente se está haciendo una modificación en cuanto al nuevo uso o a nuevos elementos de calefacción, pero no se tenía considerada la materia prima. Entonces, sí comparto en gran medida lo que está diciendo Ricardo. Yo te quería consultar, Ricardo, en relación a lo que ustedes han conversado y a los estudios que han hecho, si tú, por ejemplo, esa conversación que vamos a tener el primer trimestre del próximo año la tuviéramos ahora, ¿cuál, según tú, serían los principales ejes que habría o los principales problemas que tú ves en los que se debiera mejorar?
Y dos, si nos pudieras dar una apreciación tuya respecto al tema de la subvención en cuanto al tema eléctrico de lo que se mencionó la semana recién pasada. Ya, a ver, con respecto a la primera pregunta, aunque dejé de responderle a Jorge, pero ya voy a ir con Rodrigo y después Jorge va la respuesta a la inquietud de él. Con respecto a lo primero, a ver, estamos hablando de que el plan de descontaminación necesita una revisión integral y específicamente en cuanto a que para nosotros de los 4 ejes, a ver, los 4 ejes son los siguientes. Es cambio de calefacción o de sistema de calefacción, ¿ya? Está el tema del mejor uso de, en este caso, la leña, aislamientos térmicos y un plan de educación. Esos son los 4 ejes que son el corazón propiamente tal de este plan de descontaminación, que está inserto en un libro que en este caso distribuye la Seremi de Medio Ambiente y también de Salud. Así que ustedes también pueden adquirirlo y tenerlo ahí. Hay aproximadamente más de 68 artículos que estructuran, digamos, este plan de descontaminación, ¿ya? Y ahí están estos 4 ejes. Y en cuanto a eso del mismo contexto, ¿qué es lo que nosotros obviamente cambiaríamos? Es justamente darle a el cambio no de calefactores, sino que específicamente ir al acondicionamiento térmico. Para nosotros es fundamental. Lo otro es justamente la parte de la educación. Cuando se aprobó este plan de descontaminación para la ciudad de Osorno, los dineros en total alcanzaron a los 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos, ¿ya? Para iniciar este plan de descontaminación. Y de esos 2.000 millones de pesos, 500 millones fueron usados solamente para educación. Lo que realmente nos pareció una muy buena noticia, porque siempre el lado de la educación se deja un poquito, ¿no es cierto?, marginal. Acá se le dio una importancia con 500 millones para la educación. Esos 500 millones se gastaron antes de 2 años. Y si empezamos a hablar de si fue productivo o no esos 500 millones, yo les digo que desde el punto de vista cualitativo fue un desastre. Porque realmente esos 500 millones de pesos no lograron inyectar a la comunidad el conocimiento y la información que tenía que tener del buen uso de la leña. ¿Quiénes ganaron ese proyecto? Entidades, corporaciones, fundaciones, ONG que eran de Santiago. Entonces uno se pregunta, acá en nuestra región de los lagos, donde también tenemos universidades, tenemos ONG, tenemos gente, tenemos intelectuales, tenemos investigadores, ¿cómo no fueron ellos los que pudieron justamente ganar esta licitación para lograr así entonces hacer un plan de educación conociendo la realidad y la idiosincrasia del habitante de la región de los lagos? Vino gente de Santiago, ¿ya? Y ellos lo único que hicieron al final es mostrar una estadística cuantitativa, que habían visitado 90 y tantas escuelas y liceos, que habían visitado tantas juntas de vecinos. Nosotros le pedimos a esas instancias que estuvieron vinculadas al área de educación que nos mostraran antecedentes cualitativos, no cuantitativos. Nunca lo han hecho. Y nunca lo hicieron tampoco. Entonces, es un punto que a nosotros nos gustaría también cambiar, que el trabajo educativo sea directamente, obviamente, relacionado con aspectos que a la gente les sirva para su vida cotidiana. Lo otro, que ese concepto educativo se centró especialmente en los colegios y los liceos y se dejó en cierta manera de lado las juntas de vecinos. Ahora, seamos bien francos, en una casa, aunque yo sé que los hijos de repente mandan más que los papás, ¿ya? Pero en ciertas cosas los padres todavía tienen algo de autoridad. Yo creo que ellos son los que van a tomar la decisión qué sistema de calefacción van a usar, ¿no es cierto? Ellos son los que toman la decisión con respecto al comprar leña. Entonces se dejó de lado la junta de vecinos, a los adultos,
y se centró mucho en la parte de la educación, y es educación más bien formal, tanto básica como media. Entonces, lo que obviamente nosotros queremos dentro de los cambios es justamente que haya un trabajo más potente hacia la dueña de casa, hacia el jefe de hogar, es decir, hacia los adultos mayores. Entre dos aspectos que nosotros queremos también en este caso, que para el próximo año este plan comience ya a trabajar. Lo otro va también por el tema de mejorar también la calidad de los sistemas de calefacción a leña, porque los primeros sistemas que fueron entregados hace 5 años atrás, yo les digo que ya están obsoletos. Es decir, no hay una mirada futurista de que la tecnología que se quiera adquirir, obviamente tenga un estándar de muchos años a un nivel óptimo o un nivel de buena calidad. Y ya hay algunos de estos sistemas que se adquirieron hace 4 o 5 años atrás, que ya obviamente están, por supuesto, como que pasados de moda. Entonces aquí también lo importante es pedirle a los equipos técnicos que manejen una tecnología más depurada, más tecnológicamente confiable y pensando también un poco en la parte del futuro. Y la segunda pregunta, Rodrigo, era... Sí, solamente quería que me aclares un detalle para antes que pase con la... Tú hablaste de 500 millones de inversión en educación del PDAO. ¿Eso en qué año? Tú hablaste los 2 primeros años, sea 2016, 2017. Sí, exactamente. Cuando se empezó, digamos, el plan propiamente tal. Ahí, obviamente, se destinaron esos 2.000 millones de pesos y 500 millones justamente fueron destinados al área de la educación. Entonces, eso es un área que hay que fortalecer el próximo año, pero especialmente trabajando con las juntas de vecinos y también enseñándole de manera práctica, porque lo otro que sucedió también es lo siguiente: se entregaban trípticos, folletos, ¿ya? Claro, muy bien hecho, muy bien diseñado, profesionalmente espectacular, pero muy técnicos, mucho tecnicismo. Y eso, Ricardo, Ricardo, yo comparto el diagnóstico que tú haces sobre el plan. Me parece muy positiva la revisión que se va a hacer el próximo año. Pero además uno tiene que ser sincero en estas conversaciones, porque estamos hablando para la gente. Lo primero que llama la atención es que muchos elementos de este plan de descontaminación de Osorno son una copia de lo que se venía haciendo en Temuco, ¿ya? Temuco viene con planes de descontaminación con mucho tiempo de antelación con respecto a Osorno, y ya más o menos sabíamos los resultados de Temuco. Entonces se volvió a insistir en medidas que no han tenido el éxito que todos esperan frente a la gravedad del problema. Primera cosa. Segunda cosa, también comparto, que alguna vez también estuve en algún seminario, y hay una fuerte crítica a la situación de la Municipalidad de Osorno, que efectivamente se ha restado con argumentos poco claros, poco técnicos incluso, de participar en las mesas de trabajo y ser un elemento central en este proceso del plan de descontaminación de Osorno. Ojalá que en la revisión que se haga el próximo año dejen de lado ese tipo de situaciones y efectivamente participen en las mesas. El municipio es fundamental. El municipio también tiene fondos concursables que perfectamente pueden ser orientados hacia políticas, ya sea en el ámbito de la educación o incluso en el ámbito del aislamiento térmico. A lo mejor no son la cantidad de recursos que tiene el gobierno regional o el gobierno central, pero el municipio también puede hacer un aporte relevante, primero en términos de asesorar, ¿no es cierto?, a los distintos comités que se forman para postular a estos subsidios, y también entregando recursos a través de los fondos concursables que tiene la municipalidad. Jorge, me quiero, un ratito, Ricardo, me quiero quedar contigo en el sentido de la experiencia respecto del ámbito municipal. Y yo me imagino, porque compartiste en tu red social un artículo escrito por tu persona en algún momento hablando del cambio de la matriz energética de Osorno. Ahora, yo no sé si a ustedes les llamó la atención, yo me hago cargo de lo que voy a decir, por favor, en torno a la casa que visita el subsecretario en compañía de las autoridades regionales y provinciales. Una casa que lógicamente está lejos del parámetro de la casa del poblador que hace uso de la leña. Si ustedes me lo permiten. Michelle, estás asintiendo con la cabeza, yo sé que sí, totalmente de acuerdo.
esa parte la compartimos. Entonces, Jorge, en realidad mi pregunta va en torno a tu experiencia, en torno a eso. Nuevamente se está anteponiendo la política pública central en vez de recoger la demanda ciudadana a raíz de esta visita que hace el subsecretario para hacer este anuncio rimbombante en torno al subsidio o al beneficio a este plan de transición, como ellos han denominado el gobierno. Claro, ellos hablan de rebaja tarifaria para ser más exacto, ¿no es cierto? En términos de lo que es la electricidad para el aire acondicionado, qué sé yo. Yo creo que Sí, más que pero una una rebaja tarifaria, aparte solo para lo que a calefacción se refiere, no al consumo. Y digamos que en las casas, Jorge, quiero quedarme contigo en esa parte, al tiro Michel, las casas nuestras no están adaptadas para eso. Efectivamente, entonces yo creo que una rebaja tarifaria es una medida aislada, que no va a tener mayor impacto en el breve plazo. Lo que yo planteé el año 2012, que me dediqué el trabajo de buscarlo porque lo escribí en su momento, planteé varias medidas y una de esas era una medida política, que es establecer un subsidio para el consumo eléctrico orientado a la calefacción, pero para todos los sectores. Y en ese sentido, creo que un subsidio es más integrador que una simple rebaja. Creo que se debe establecer como política de Estado y dentro del plan de descontaminación que va a ser revisado. Es más, en su momento planteaba que eso ni siquiera es necesario que esté los 12 meses del año, basta con que esté en los meses más complejos de la contaminación, que son 6 meses aproximadamente, y ahí se podría avanzar de manera sustancial. Pero para que la autoridad central escuche este tipo de propuestas, tiene que haber un respaldo también de las autoridades locales. Si no hay respaldo de las autoridades locales, o si las autoridades locales no creen en este tipo de planteamiento, difícilmente te va a escuchar la autoridad central. Michelle. Sí, no, yo lo que quiero solamente comentar un poco lo que dice Ricardo y con la frustración que de alguna manera se siente cómo se gastan los recursos fiscales en torno a estos programas. Insisto, son programas que no se centran, no tienen un enfoque de derechos sociales. Y generalmente todos los programas, no solamente los programas medioambientales, los programas de educación, los programas de vivienda, se centran más en cómo gastamos los recursos y quiénes se hacen cargo de ejecutar esos recursos que de garantizar los derechos a la ciudadanía. Y aparte de eso, a eso súmale que tampoco no tienen fiscalización, tienen baja fiscalización y tienen nula evaluación. La gran mayoría de los programas sociales, y esto es a nivel transversal, después de ejecutados, no se evalúan, salvo por los indicadores que se presentan, y los indicadores son, ¿se gastó todo el dinero o no se gastó? ¿Cuántas personas asistieron o no asistieron? Y da lo mismo si las personas que asistieron son quienes realmente lo necesitaban. Y me detengo ahí porque, Ricardo, tú planteas, sí, hemos acondicionado las casas, pero por ejemplo, yo vivo en un barrio donde han venido 2 o 3 veces a decirme, a querer incluirme para hacer el recambio de térmico de las ventanas, y yo vivo en una casa que no necesita el recambio, pero me insisten, ¿por qué? Porque tienen que completar el número de casas con recambio. Y como bien decía Jorge, tenemos en Franque seguramente muchas viviendas que no se las ha ido a buscar, que es más difícil acceder y que no tienen el recambio. Entonces, insisto, la mirada aquí el problema, coincido contigo, aquí hay falta de educación de la población, pero además yo creo que tiene que haber una mirada de cómo el Estado invierte sus recursos fiscales y que no sea únicamente porque hay que gastar el dinero. Esta semana anuncia el presidente una inversión para aumentar el empleo y dice vamos a hacer puentes, pero tampoco se aclara si ese puente es necesario o no es necesario. Vamos a entregar tantos millones porque hay que hacer un puente. Entonces vamos haciendo cosas porque hay que gastar dinero, pero realmente no tenemos mayor medición, sobre todo la medición cualitativa de cómo hemos cambiado la calidad de vida en torno a la inversión que se hace. Y una consulta, Ricardo, respecto al proceso que se inicia el próximo año para la revisión del plan de descontaminación ambiental. ¿Cómo se garantiza que esa participación sea vinculante y que las decisiones que se adopten efectivamente estén en el nuevo plan de descontaminación ambiental? Y esa es una pregunta bien interesante porque muchas veces sabemos que este país no tiene esa costumbre de que las consultas sean vinculantes, como se dan en otros países.
Bueno, en este caso, específicamente, aquí se va a crear un sistema donde si tú, por ejemplo, haces una observación con respecto al tema, inmediatamente están obligados los equipos técnicos que van a estar vinculados al plan de contaminación a responderte, ¿ya? Y posteriormente, si tú obviamente te encuentras que no las respuestas son satisfactorias a lo que tú realmente esperas, entonces tú tienes la posibilidad nuevamente de insistir en cuanto a tu pregunta o a tus observaciones. Posteriormente, dentro de lo que se llama el Comité Operativo Ampliado. El Comité Operativo Ampliado está integrado por una mesa técnica de la Seremi de Medio Ambiente, de la Seremi de Energía, de la Seremi de Salud, ¿no es cierto?, de Deportes también está, y la sociedad civil. Nosotros, obviamente, vamos, y como Reambientación a Osorno y otras instancias también de la sociedad civil, nosotros vamos a como hacer los garantes de que observaciones que realmente sean como un común denominador de la comunidad, y si nosotros vemos que realmente es una efectividad potente para mejorar el plan, nosotros nos vamos a encargar de ser garantes para que en algún momento una idea que nace, en este caso de Michel, pueda ser parte de este plan de descontaminación, porque eso es lo que nosotros le decíamos a las autoridades de turno. ¿Qué sacan a hacer, no es cierto, una consulta ciudadana, donde pueden llegar muchas excelentes observaciones y después de esas ni una o una recién por ahí, ¿no es cierto?, es tomada en cuenta? Entonces acá es importante de que la comunidad, por eso digo, se informe, leamos, ¿no es cierto?, este plan de descontaminación, y a partir de ahí yo estoy seguro que en el caso de ustedes, que son ciudadanos muy informados, se van a encontrar con muchos puntos que claramente hay que hacer un cambio radical frente, digamos, a esa perspectiva. La idea es que sea mucho más sociable y mucho más amigable estas soluciones, digamos, hacia la comunidad. Pero también hay otro hecho importante, que aquí también entra la empresa privada, porque estos sistemas de calefacción no los hace el Estado, lo hace el mundo privado. Entonces el mundo privado ve como una oportunidad de negocio, mientras que nosotros los ciudadanos no lo vemos como un negocio, lo vemos como una necesidad social. Entonces aquí también hay dos visiones que se contraponen. Por un lado, la empresa privada que se involucra, ¿no es cierto?, en este tipo de soluciones, y por otro lado también está la sociedad civil. Ahora, con respecto al tema, digamos, de esta rebaja en la tarifa eléctrica, bien, esto nace ¿por qué? Porque ya desde hace algún tiempo a la fecha se ha hablado que hay que reemplazar la ley. Porque realmente la leña es la que contamina. La verdad, las cosas es que la leña en sí no contamina. Es nuestra irresponsabilidad como humanos de no saber bien el uso de la leña y trabajarlo como corresponde. Así que la leña en sí no contamina, ¿ya? Por supuesto, cuando está húmeda, está mojada, por supuesto contamina, pero es más por irresponsabilidad de nosotros. Entonces, se han barajado muchas alternativas. En algún momento, a nosotros, dos empresas nos empezaron a hablar del gas por cañería, que era la panacea, que era la solución. Y la verdad, las cosas es que cuando uno empieza a conversar con personas que son parte ahora de este sistema, como consumidores, están bastante decepcionados. Llega el pellet como la gran solución. Ya ustedes saben lo que ha pasado, pero fíjense ustedes que el gas natural y el pellet mayormente es para beneficiar a gente de clase media, media alta, media y digamos pudiente de la ciudad de Osorno. Pero no son alternativas para la clase más obviamente vulnerable de nuestra ciudad, ¿ya? Ahora, lo mismo pasa con el tema de la electricidad, ¿ya? Sí puede ser una buena medida para la gente pudiente, pero no para la gente de clase media o media baja. Aparte que un 20% nosotros consideramos que es un porcentaje muy bajo todavía, como para pensar que realmente reemplazar en este caso a la leña. Es por eso que en este momento, les gusta a algunos o no, la leña sigue siendo la mejor alternativa. Entonces, por eso que el énfasis el otro año es que realmente este plan de descontaminación haga que la gente pueda usar
como corresponde la leña, pero para eso el Estado, y ahí coincido con lo que dice Jorge, Rodrigo, Michelle y José, hay que obviamente implementar una política donde el Estado sea mucho más ágil, mucho más proactivo. Ricardo, en ese sentido, yo comparto lo que planteas con respecto o tenemos una mirada similar del tema, pero tengo una discrepancia en términos de lo que es la leña, porque hoy día la leña se ha transformado en un problema social en Osorno. Si bien es cierto, sigue siendo uno de los elementos más baratos en términos para producir energía y calefacción, prácticamente se ha transformado en algo inalcanzable en algunos sectores de Osorno. Es cosa de recorrer Rahue Alto, ¿no es cierto?, en sus distintos sectores, Franque, y te vas a dar cuenta que la gente, primero, no tiene acceso a la leña seca porque los costos son muy elevados. Estamos hablando de 40, 45, hasta 50 mil pesos el metro de leña, y ya ni siquiera de ulmo. Estamos hablando de que una cifra de ese tipo, estamos 10 metros, que no alcanza para todo el año, significan 500 mil pesos para una familia, que su sueldo, el sueldo mínimo, difícilmente va a tener acceso. Entonces lo que uno ve también que ahí cada día hay un elemento que hace más difícil de acceder a eso. Tanto es así que la única forma de poder amortiguar el costo de la leña, que al final es de corto plazo, es que están comprando leña en saco. Pero al final del día y al final del mes y del año les va a salir más caro comprar leña en saco que por metro. Entonces yo creo que, concuerdo contigo, aquí tiene que haber una mirada de Estado, tiene que haber una política clara que contemple múltiples factores para buscar una solución. No basta con una sola medida, porque esas medidas finalmente no van a generar un éxito importante para la disminución de la contaminación que nos preocupa para evitar muertes en Osorno. Si para allá va el tema cuando hablamos de la contaminación atmosférica. Pero ahí entramos, Jorge, como dice José, al área chica. Y aquí hay un problema estructural. Y la pregunta que uno se hace, ¿el mercado realmente es un buen regulador de precios? Entonces, no, cuando uno dice que no, de repente a uno lo acusan de estatista. Porque aquí nosotros lo hemos dicho ya varias veces en el Comité Operativo Ampliado. Aquí el Estado tiene que tener una participación en la regulación de precios para evitar que en este momento, por ejemplo, el metro de leña de pino está en 38 mil pesos de pino. Ahora, el ulmo, olvídense, el ulmo ya es parte de la historia romántica de este país cuando nosotros podíamos abastecernos de ulmo, si el ulmo ya prácticamente está desaparecido como tema de leña. Así que si alguien por ahí le dice, mire, yo le voy a vender leña de ulmo, eso es una falacia al 100%, ¿ya? Eso no existe prácticamente ya el ulmo como leña de combustible. Entonces, aquí vamos a un tema estructural del sistema económico, ¿ya? Donde nos hemos dado cuenta que el mercado, y aquí nos metemos en una situación bien compleja, pero hay que decirlo, aquí nos metemos en el sistema económico. Lamentablemente el mercado, ya se ha visto, no es un buen regulador de precios, porque lo que hace el Estado es regular hacia arriba, con los precios altos, pero no hacia abajo. Entonces, es una situación que también nosotros lo hemos planteado a autoridades durante el gobierno de Michelle Bachelet, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Así que estamos hablando de gobiernos de distintas visiones políticas, ¿ya? Y lo hemos dicho, de que realmente aquí el Estado tiene que involucrarse para regular los precios, porque si no vamos a tener la situación de que cada vez va a ir en aumento. Es parte de las grandes discusiones que deben darse la nueva del tema de la oferta. A ver, ordenémonos, porque si no, hay igual que en la escuela, que todos hablamos y el estudiante no quiere levantar la mano. No. Solamente quiero recoger una inquietud que nos deja en las redes sociales Patricia Triviño, y nos cuenta que dice que ella tiene gas de cañería, pero comparte plenamente con Jorge en el sentido de que en los meses más duros, en los meses donde se consume más, debiera existir un subsidio que acompañe este mayor costo. Sin perjuicio de que Rodrigo, Michelle, sus opiniones son importantes, pero cuando empezamos a hablar, yo creo que nos tropezamos o nos pisamos la cola. Empezamos a hablar de que debemos ser más prácticos, de que debemos entender a la ciudadanía, pero nosotros no
queremos entender que donde mayor está la demanda, colgándome de este concepto económico, donde mayor está la demanda es donde menos posibilidades existe de acceder a esa demanda. O sea, cuando a una persona le dicen que se beneficia por un calentador a pellets, tiene que tener 160.000 pesos y tiene que tener a lo menos, haciendo los cálculos, otros 60.000 pesos para el consumo del pellet mensual. Habría Que una gran ventaja, Jorge. una pregunta simple, habría que preguntar dónde está la mayor cantidad de calefactores a pellets instalados en la ciudad. Bueno, esa es una Habría que preguntarle a información la autoridad, digamos. esa es una información que podemos solicitar, o tal vez Rodrigo nos puede ayudar ahí con la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder entregar o solicitar alguna información en torno a la transparencia, dónde están ubicados estos calentadores a pellet. Rodrigo. Sí, mira, yo creo que hay que precisar en algunos términos, y yo creo de que la leña no es que sea más barata, sino que es la menos cara, porque en realidad cuando nosotros vamos comprando por saco es facilito pasar los 50.000 pesos. Así es. Eso como primero, y lo otro es que yo creo que hay que hacer una revisión antes de esta revisión general que nos hablaba Ricardo, respecto a cuánto pueda, o sea, si hoy día tú, voy a poner un número al azar, tienes 1.000 calefactores a pellet, no se puede seguir haciendo cambios si no se garantiza de que el próximo año va a haber abastecimiento. Entiendo que hay condiciones, que hubieron ciertas condicionantes este año que hizo de que la gente estuviera más en la casa, etcétera, pero aún así este es dentro del proceso completo de la puesta del pellet en los hogares de Osorno, ya es el segundo quiebre. Me acuerdo que hace como 3 o 4 años hubo algo bastante parecido. Entonces yo creo que es importante analizar eso. O sea, si no vamos a tener la materia prima para utilizarla, no va a ser o sea, vamos a colocar la carreta antes que los bueyes, lo que nos decía Ricardo en un principio. Chel. No, yo solamente comparto completamente la visión que Ricardo plantea respecto a la participación del Estado en ciertos derechos que son, de alguna manera, son los derechos humanos de las personas, y uno de ellos es garantizar un entorno saludable y mantener una buena calidad de vida. Y decía que esas son las grandes discusiones que debiesen darse en un proceso constituyente al cual tenemos que enfrentarnos a partir del próximo año. Y ahí, a partir del 25 de octubre, y ahí entonces cobra más relevancia cuando uno escucha a un sector que dice no es necesario construir una nueva constitución o rechazar un plebiscito. Yo creo que son los grandes desafíos que tenemos, pero esos desafíos sí también tienen que ir acompañados de educación ciudadana, y creo que es tremendamente importante, porque como bien lo decía Ricardo, por un lado tenemos los empresarios y por el otro lado tenemos el ciudadano que simplemente tiene la voz. El empresario tiene mucho más que la voz porque tiene poder y tiene dinero, y generalmente calla la voz. Entonces hay un trabajo tremendo que hacer, pero son los grandes desafíos que tenemos por delante. Ricardo, en esta lucha de tantos años, y en los próximos años, bueno, Michelle nos anticipaba ahí en octubre el proceso primario, ¿no es cierto?, que vamos a tener del plebiscito, y después el otro año tenemos elecciones municipales. ¿Cuál sería desde la Red Ambiental Ciudadana la gran petición que habría que hacerle a esta nueva administración municipal? Hablando del tema del plan de descontaminación, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, desde esa perspectiva. Ahora, si quieres pedirle otra cosa, el candidato está acá. No. Si fuese por eso estaríamos, yo creo que hasta como a las 11 de la noche más o menos, ¿no? Sí. Incluso muchos compromisos que evidentemente se nos dijo hace algún tiempo atrás y que tampoco se han cumplido. Bueno, en el caso del plan de descontaminación específicamente. Pero en este ámbito del plan de descontaminación y en este proceso abierto de revisión que vamos a tener. Bueno, la verdad las cosas es que primero nos gustaría que la municipalidad estuviese involucrada, ¿ya? Porque es fundamental, como bien dice Jorge, que la municipalidad sea partícipe de este trabajo en equipo. Ahora, quiero ser bien claro, en los comités operativos ampliados se invita a la municipalidad y va el jefe del departamento del medio ambiente de la municipalidad. Pero mayor participación no tiene. De estar ahí, ¿no es cierto? Y, por supuesto, dar algunas opiniones, que supongo que serán, obviamente, como representante de la municipalidad,
son parte de lo que la municipalidad piensa, pero la verdad las cosas es que es una presencia que no tiene gravitación verdaderamente dentro del Comité Operativo Ampliado. Y posiblemente no es culpa del funcionario municipal, posiblemente no lo dejan que tenga tal vez una mayor participación por lo que nosotros ya hemos estado hablando. Pero acá lo primero es que la municipalidad tenga una participación mucho más potente, ya con respecto a utilizar todos los mecanismos que tiene a través de la ley de municipalidades para que realmente la gente se pueda empoderar mucho más de este plan. Pero lo fundamental acá es que tenemos que trabajar fuertemente en cuanto, primero, a el concepto que ya le he dicho, acondicionamientos térmicos, fundamental, y posteriormente, cambio de calefactores, ¿ya? Y lo otro, que también es tremendamente relevante, es en cuanto a que exista una mejor coordinación entre las seremías, porque también nosotros nos hemos dado cuenta, ¿ya? Y obviamente si la municipalidad se involucra, entonces esa coordinación tiene que ser mucho más potente, porque algunas veces hemos visto que no existe un trabajo especialmente, y aquí también hay otro tema que hay que tocar en este plan de descontaminación, que es la fiscalización. Ahí nosotros nos hemos dado cuenta que existen descoordinaciones entre la Seremi de Energía, entre la Superintendencia de Medio Ambiente también. Ellos son el principal ente fiscalizador del plan de contaminación, la Superintendencia de Medio Ambiente. Y fíjense que, claro, y entonces si también se involucra la municipalidad, también tiene inspectores, pero también tiene que haber una buena coordinación, ¿no es cierto?, de los entes estatales, y eso también es lo que ha faltado. Ahora, yo les digo una cosa, como un dato estadístico. ¿Sí? Solo una precisión, Ricardo. Ahí en la fiscalización radica los planes de descontaminación en la Superintendencia de Medio Ambiente. Por lo tanto, el ente que debiera coordinar a todas las instituciones que tienen materia o responsabilidades ambientales es la misma Superintendencia. Correcto. Para la fiscalización. Por supuesto. Y él es el ente, entonces, como la superintendencia no puede hacer todo el trabajo, entonces delega a la municipalidad, por ejemplo. Ahora no lo hace. ¿Por qué? Porque el municipio no está involucrado. Y la fiscalización es tremendamente importante para poder hacer cumplir esos 4 ejes del plan de descontaminación. Ahora, un dato cuantitativo e importante en cuanto a la superintendencia de medio ambiente. Ellos tienen esa función, ese trabajo, ¿ya? Y fíjense que tienen apenas 4 fiscalizadores para toda la región. Y hay que contabilizar a jefa, a la directora, en este caso serían 5, que algunas veces ella también tiene que salir, la señora Ivonne Mancilla, para poder así entonces apoyar el trabajo de sus 4 fiscalizadores. Es decir, 5 fiscalizadores para toda la región. Y ellos no solamente tienen que preocuparse diversas materias. Pues, diversas tienen materias. que preocuparse, claro, de una serie de otras gamas vinculadas al tema medioambiental. Entonces, aquí también vemos una situación bastante compleja y difícil, y que nosotros lo podemos decir también de forma muy responsable. Aquí hay una mano siniestra a nivel del Estado que no quiere que exista un sistema robusto de fiscalización, porque ¿cuál ha sido uno de los puntos débiles de este plan de descontaminación? Ha sido la fiscalización. Otro dato importante, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que tiene que velar por todos los problemas sanitarios que hay en la 10ª región, donde hay más de 700.000 habitantes, ¿ya? Tiene 4 inspectores. Nosotros algunas veces, y disculpe que me salga aquí tal vez del tema, pero aprovechando que estamos hablando de algo ambiental, cuando existe una contaminación del río Damas y Rahue, nosotros tenemos que llamar a un inspector de Puerto Montt, que tiene que viajar 110 kilómetros de Puerto Montt a Osorno para evidenciar una contaminación. ¿Ya? Eso mismo pasa con el tema de la contaminación atmosférica en la ciudad de Osorno. Tiene que viajar gente de Puerto Montt a Osorno para que venga a nuestra ciudad. Entonces, por eso que han entrado en un convenio con la autoridad sanitaria, provincia de Osorno,
para que así entonces la fiscalización pueda ser algo más ágil o algo mucho más rápida frente a la contingencia que está pasando, especialmente otoño e invierno en nuestra ciudad. Entonces ahí hay otro punto importante, la fiscalización, y si la municipalidad estuviese involucrada, creemos de que sería un tremendo aporte a ese punto que es bastante débil todavía en este plan de descontaminación. Sí, Ya que nos bueno, abrimos nosotros, Jorge, un ratito, ya que nos abrimos en esta suerte de las redes sociales para la ciudadanía, la gente nos pregunta, hay una vecina de Ricardo, Elizabeth Salvo, nos comenta, y dice, mire, yo tengo calefacción, quiero precisar, yo tengo calefacción a leña, pero no encuentro leña para calefaccionar mi casa y la que encuentro, los precios son elevadísimos. Jorge. sí, bueno, efectivamente ya lo planteamos. Hoy día el precio de la leña es inalcanzable y en la medida que esto avance y no hayan soluciones concretas y vayan surgiendo problemas como que no haya pellet, los precios de la leña van a seguir subiendo. Y bajo esa perspectiva, lo que planteaba Ricardo es importante. La política del Estado debe considerar, ¿no es cierto?, regular un elemento que es de vital importancia para la calefacción de los hogares sureños. Si no hay una intervención, difícilmente vamos a evitar que la leña siga subiendo su valor. ¿Y quiénes van a ser los más perjudicados? Los que no tienen los recursos para adquirir su leña y ya no van a empezar a comprar esto por saco, sino que de 2 o 3 palitos para tener cuando haya más frío. Parece O, exagerado, pero eso es una Mira, realidad. o vamos a Eh, terminar comprando por vara como se hace desde Yanquihue hacia el sur. así. Michelle. Oye, mira, un dato, sí. Ah, no, perdón, no, adelante, no, Jorge. adelante, no, tú, Michelle, adelante. No, yo quería solamente lo que decía Ricardo, y creo que hay que hincarle el diente a eso, que tiene que haber mayor trabajo intersectorial. Tiene que haber más trabajo entre los distintos organismos públicos. Solamente quiero dar un dato también. Me tocó ser directora regional del Instituto de Previsión Social y una de las cosas positivas que se consiguieron en el gobierno de la presidenta Bachelet fue precisamente el bono de invierno. El bono de invierno que se entrega a los adultos mayores y que es un bono, que siempre lo dijimos y siempre me tocó decirlo así, es un bono que no es para aumentar la pensión del adulto mayor, sino que es un bono precisamente para prepararse para el invierno, que es un bono que se entrega en mayo, en el mes de mayo. Ese bono se reajusta todos los años. Entonces, cuando hablamos de este problema de calefacción, cuando hablamos de este problema de contaminación, creo que también tiene que haber un cruce con la Subsecretaría de Previsión Social. ¿Cómo hacemos efectivo que este bono de invierno que se entregue a los adultos mayores encuentre la oferta necesaria para que accedan a su calefacción, sea leña, sea pellet, sea la calefacción que corresponda, pero que exista esa oferta? Y yo creo que ahí, Ricardo, concuerdo 100%, creo que el Estado debe tener un rol más protagónico. Pero insisto, esto pasa por cambiar el sistema de modelo socioeconómico que queremos en Chile. Si nosotros seguimos privilegiando este Estado subsidiario donde se garantiza la inversión privada y solamente lo que no puede cubrir el privado lo asume el Estado, vamos a seguir con estos problemas eternamente. Entonces creo que el gran desafío, insisto, es cómo avanzamos hacia un Estado social de derecho que es el que debiese garantizar también para toda la población. Rodrigo, lo he notado muy callado hoy día. No quiero asumir que fue la celebración del Día del Niño ayer que lo dejó así agotado. Pero Ricardo precisaba 3 elementos en torno al rol que tiene el municipio. Participación, coordinación y fiscalización. ¿Cómo lo hacemos carne eso, Rodrigo? Yo creo que es fundamental que nosotros nos vayamos haciendo responsables y trabajemos, porque entre todas las cosas que hoy día, los elementos que nos entregó Ricardo, partió diciendo que a veces existe discrepancia o una descoordinación cuando existen autoridades de distintos colores políticos. Sin embargo, y en relación a lo que consulté primero, en el año 2016-2017, tanto las autoridades locales como las regionales eran del mismo color político y esos 500 millones en educación que debieron haber sido mejor enfocados, finalmente no fueron a lo mejor los óptimos que se hubiesen querido según también
lo que nos decía Ricardo. Entonces, de ahí la importancia que las decisiones locales sean tomadas en el sector, digamos, decisiones propias. Nadie mejor que los sureños saben dónde nos está apretando el zapato. Así que yo en esa sí estoy en gran medida de acuerdo con Michel, aunque a veces nos cuesta, en que la participación debe ser fundamental, pero también me quedo con lo que dijo Ricardo partiendo de esto. La participación debe ser informada y por lo tanto es deber de cada uno empezar a tomar conciencia e informarse de cada una de las cosas que se han conversado hoy día. Quisiera agregar algo a lo que ustedes dicen, estimados panelistas, que la verdad las cosas que nosotros como ciudadanía, y aquí involucramos autoridades, todo lo que es la ciudadanía de Osorno, ¿ya? Llegamos incluso tarde a enfrentar este problema. Fíjense ustedes que recién el año 2016 se decretó, ¿no es cierto?, este plan de descontaminación, y el año 2012 al 2013, zona saturada. Y a partir de ahí entonces se empezó a hacer una serie de medidas, trabajos, para llegar al año 2016. Sin embargo, fíjense ustedes de que tanto los ambientalistas como medios de comunicación, escritos, radiales, acá en la ciudad de Osorno, ya hablábamos en el año 2003 de los problemas de contaminación que había en la ciudad de Osorno. 2003-2004. Hay evidencias a través del diario local, grabaciones radiales, donde nosotros ya pedíamos que Osorno sea considerada zona saturada. Tantos años pasaron para que recién en el año 2002 y después el año 2016 se declare ya como un plan oficial en la ciudad de Osorno. Entonces aquí nuevamente hubo obviamente un retraso del Estado de Chile y también hay que decirlo, la sociedad civil no fue persistente y permanente, porque es una de las cosas que siempre nosotros le decimos a la ciudadanía. Si ustedes se van a involucrar en un tema ambiental, tienen que ser perseverantes, constantes. Aquí algunas veces toman un caso y como no le está yendo bien, ya, listo, se olvidan. Se van. Vamos por el próximo. Entonces aquí hay una lección, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que aprender, que lamentablemente en muchas situaciones ambientales hemos llegado tarde, debido a que la burocracia, debido a una serie de situaciones que ha hecho que lamentablemente cuando queramos enfrentar el problema, sale mucho más caro. Y esta situación Osorno ya debería, por lo menos hace más de una década, haber tenido ya este plan de descontaminación, de tal manera entonces de haber enfrentado con mayor premura una situación que cada vez se nos hace más difícil. Sí, bueno, la verdad que se nos ha ido el tiempo, hemos hablado prácticamente solo del tema de la descontaminación, del plan de descontaminación, pero le queríamos preguntar a Ricardo sobre la situación de los ríos Dama y Rahue, le queríamos preguntar sobre el relleno sanitario, sobre la demanda de sal, la nueva ley de humedales, ¿no es cierto?, que empezó a regir hace poco, pero el tiempo todos momentos los tiempos se acaban, y bueno, tendremos que invitarlo nuevamente, Ricardo, más adelante para abordar estos temas. Eso es prueba de que estuvo entretenido. Sin lugar a dudas, nos quedan 10 minutos. Ya le iba a dar el aviso ahí para poder ir como cerrando esto, como muy bien lo señala Jorge. Quedan algunos temas que tiene injerencia directa, Ricardo, y que sin lugar a dudas su experiencia y su opinión para nosotros son muy importantes. Rodrigo, en estos últimos 2 minutos. Sí. Rodrigo, sí, aló, Rodrigo, Planeta Tierra, acá, ahí está. Sí, ya. No, lo que pasa es que escuché una moto o un vehículo por ahí. No te preocupes. Los que vivimos en poblaciones, estamos acostumbrados a esos ruidos, Rodrigo. Ya. No, yo solamente dar las gracias a Ricardo. Yo espero de que podamos hablar de otros temas, sobre todo el tema del relleno sanitario, de que hay un tema muy complejo y que necesitamos de su expertise. Y solamente quiero expresar
de que todas estas políticas finalmente que se desarrollan en un escritorio a 1000 kilómetros de acá siempre van a tener falencia, y es por eso es que es tan importante descentralizar Chile. Como lo he dicho siempre, el desarrollo de un país es una utopía si vivimos en un país tan concentrado en cuanto a las decisiones, a la concentración económica, en fin. Así que eso, saludos y nos vemos para el próximo programa. Michelle, por favor, no me reclames No, si yo, pasa una moto. no, acá no pasa nada. Yo quiero agradecer nomás a Ricardo, creo que quedan muchos temas en el tintero. Solamente, Ricardo, expresarte que sigo con mi desconfianza de si la participación efectivamente logramos hacerla vinculante. Creo que si no está en el papel, las buenas intenciones siempre nos dejan con ese sabor amargo, porque ya lo hemos vivido. Y esto de la participación muchas veces manoseada por todos los gobiernos por igual, distintas instancias, también hacen que se reste la ciudadanía de estar ahí presente. Y lo otro, concuerdo contigo también, Ricardo, de que debemos ser más constantes en nuestras peleas, y debemos buscar cuáles son las peleas que realmente, a cuáles nos abocamos. Muchas veces estamos para la foto, o sea, estamos con la situación de Ámbar y marchamos por Ámbar, pero pasa Ámbar y viene otra situación y vamos a marchar por eso, y a la final estamos marchando por 20 causas y no terminamos ninguna, estamos simplemente instalados ahí. Y bueno, y ojalá que el tema de sal llegue a un buen resultado. Hubo un plebiscito, todos fuimos a votar y no se escucha mucha respuesta por parte de las autoridades. Eso. Gracias, Michelle. Ricardo, tu experiencia, 2 minutos que podamos escucharte, si algo queda en el tintero, que queda mucho, pero particularmente el plan de descontaminación que estuvimos aquí conversando. obviamente hay una tremenda oportunidad que tiene la sociedad civil de poder participar en este plan de descontaminación para poder reformularlo, y nosotros como Red Ambiental Sobre Osorno nos vamos a comprometer para que muchas de estas observaciones que van a nacer de la sociedad civil, que está tan preparada como los equipos técnicos que puede tener el Estado de Chile, obviamente puedan ser en este caso vinculantes. Así que nuestro compromiso, y esperamos que ojalá obviamente así se logre. Ahora, dentro del concepto medioambiental de Osorno, claro, quedaron muchos temas realmente para poder en este caso conversar, pero lo importante acá es decir de que nosotros vemos que cada vez el medio ambiente va tomando mayor fuerza, mayor importancia. Y yo les voy a decir, no porque la gente en sí tal vez haya creído en el concepto de medio ambiente, sino porque la gente ahora se ha dado cuenta que el medio ambiente tiene mucho que ver con la calidad de vida y el bienestar de cada uno de nosotros, como yo dije en este caso al comienzo. ¿Y cuál es nuestro compromiso? Como institución del voluntariado, de la sociedad civil, es ir creando más conciencias activas en la comunidad, ¿ya? Porque si nosotros hacemos una encuesta en los 150.000 habitantes que tiene la ciudad de Osorno y se le decimos, es bueno cuidar el medio ambiente, es importante cuidar el medio ambiente, con seguridad todos nos van a decir que sí. Incluso cuando nosotros hemos tenido conversaciones con muchas personas, mucha gente, todos nos dicen que cuidan el medio ambiente. Cuando hemos tenido conversaciones con funcionarios estatales, también todos son ambientalistas. Todos cuidan el medio ambiente. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando en la práctica? ¿Por qué tantos problemas? Chile, junto con Brasil, son los dos países que tienen la mayor cantidad de leyes ambientales en Sudamérica. Y son los dos países que tienen mayor conflictos ambientales. ¿Cómo se entiende eso? Entonces, por eso es que nosotros lo que queremos es crear conciencias activas de una reflexión pasiva, que sí es bueno cuidar el medio ambiente. Nosotros queremos que la gente realmente dé un paso más adelante y tenga una conciencia activa y verdadera, día a día, justamente en el cuidado del medio ambiente, y eso es lo que estamos haciendo como organización, y por supuesto creo reflejar el pensamiento de todos los ambientalistas acá de nuestra ciudad de Osorno. Y muchas gracias a don José, Rodrigo, Jorge y también a Michelle por esta oportunidad que nos han dado para poder entonces entregar nuestras opiniones, nuestras experiencias ciudadanas del voluntariado con respecto a este plan de descontaminación. Gracias. Jorge, nos hacía una invitación al final de su intervención de Ricardo respecto de crear ciudadanía. En este cierre, desde tu perspectiva, ¿cómo quedamos
cómo creamos conciencia ciudadana y cómo nos hacemos cargo de lo que nos dice Sofía en tu red social, que dice ojalá lleguemos a buen puerto. Sí, mira, yo creo que la participación es esencial, pero no solo como verbo, ¿ya? Que muchos nos llenábamos la boca con la participación, generábamos un par de fondos ahí, pero que al final son totalmente dirigidos y entregados esencialmente a quienes son proclives a la autoridad de turno. Y esto no solo ocurre en Osorno, sino que ocurre en todas partes de Chile. Yo creo que la participación tiene que ser potente, organizada, con la sociedad civil participando activamente. Y uno de los, no me voy a cansar de decirlo, uno de los ejemplos mejores sobre ese tema es cuando se consultó a la gente de Osorno si que debería quedarse en los lagos o en los ríos. Así es. El 93% dijo los lagos, y eso obligó a las autoridades, desde la presidenta de la República de la época, a los senadores, que eran los partidarios más relevantes en términos de que nos fuéramos a Valdivia, a echar para atrás ese proyecto, y Osorno se quedó en la actual región. Eso se produjo porque se movilizó toda una ciudad que en un proceso voluntario fue a votar más de 21.000 personas, cuando prácticamente se hablaba muy poco de participación en el país y muy poco se hacían estos ejercicios. Por lo tanto, la participación es fundamental. Hay que hacer carne las ordenanzas de participación, si los municipios tienen ordenanzas de participación, pero no pasan a ser letra muerta. Y también me quiero quedar con algo que decía Ricardo, que es la constancia. Yo creo que una de las características que tiene Ricardo es que lleva años trabajando en el tema medioambiental. Bueno, algunos lo conocemos desde otra perspectiva, desde la universidad, pero para muchos osorninos, cuando hablan de medio ambiente, Ricardo es sinónimo de medio ambiente. Y eso no es casual, porque recuerdo que el año 96-97, una de las primeras situaciones que planteó Ricardo en su momento, él estaba la protectora de animales, planteó la esterilización de perros, ¿no es cierto?, en la ciudad, para bajar el número de perros vagos existentes. ¿Sabían? El año 96-97 eso se empezó a hacer. Muy bien. Se empezó a hacer y fuimos el segundo municipio del país. Nos ganó por un par de meses San Antonio, ¿ya? Y eso fue un planteamiento que hizo Ricardo. Y lo bueno de eso, y por eso no solamente debemos destacar lo malo de las autoridades, también lo bueno de eso es que han pasado 2 administraciones y han seguido con el programa e incluso se ha ido profundizando. Tanto que hoy día hay un canil, ¿no es cierto?, donde se esterilizan los perros. Yo creo que esas políticas, que son buenas, deben perseverar en el tiempo. Creo que es fundamental hoy día preocuparnos por la descontaminación, esencialmente porque si estamos viviendo los estragos de la pandemia generada por el coronavirus, y yo no quiero alarmar a nadie, pero también hay estudios al respecto, debemos disminuir los índices de contaminación atmosférica y contribuir a bajar la contaminación atmosférica para bajar los efectos del cambio climático. Que para eso no estamos preparados, y para eso debemos prepararnos como ciudad para contribuir, aunque sea en un granito de arena, haciendo más parques, protegiendo nuestros ríos, ¿no es cierto?, bajando la contaminación, etcétera, etcétera. Yo creo que la tarea es amplia, y lo importante es aquí, que lo planteaban todos, es que la ciudadanía se informe y se prepare para que entre todos contribuyamos a tener una mejor ciudad en el futuro. Bueno, gracias. Primero, darle gracias a Ricardo por aceptar esta invitación. Gracias a Michelle, gracias a Rodrigo, gracias a Jorge. Sin lugar a duda, quedaron muchas cosas que afectan y que engloban y que se entiende como medio ambiente. Yo solamente, tal vez, no quiero dejar pasar una situación en torno a la participación. Tal vez la participación genera miedo. Hemos transitado en esta débil democracia durante un tiempo y le tenemos miedo a la participación. Aún pensamos que las reuniones se graban. Tienen miedo. Sí, no, y ojo, que la ciudadanía también, cuando tú invitas a reuniones, Sí. de repente la gente tiene miedo, sospecha que alguien los graba, que eso se va a hacer público, que eso va a ir a ciertas partes, ¿no es cierto? Entonces, tal vez ese miedo hay que volver la confianza hacia la ciudadanía. La ciudadanía, Jorge lo ha dicho reiteradamente, que cuando ha participado nos hicimos cargo del proceso de regionalización, decidimos quedarnos en la región de los lagos con una alta participación. La ciudadanía salió a la calle y le dijo a ESAL que marchando, ¿no es cierto?, que tenía que hacerse cargo de lo que estaba pasando. Llevábamos muchos días sin agua,
se llamó a un plebiscito. Hoy día queremos ver qué es lo que pasa con ese plebiscito. Hay una multa que SAL sigue apelando en torno a eso, pero tal vez la participación real y honesta de la gente todavía está enmarcada en un ámbito del miedo a poder participar de forma real y sin temor. Y es por eso que queremos abrir este espacio donde la ciudadanía sea escuchada, donde la ciudadanía sea un reflejo de lo que quiere construir en su ciudad, esa ciudad que aparece a espaldas nuestras, ¿no es cierto? Es esa ciudad que parece con un cielo despejado, y hablando de esto de descontaminación, es la ciudad que queremos. Pero las políticas públicas no están llegando a ese segmento social que aparece justamente atrás. Está llegando a otros segmentos sociales donde sí se pueden hacer cargo, donde sí pueden tener ahorro de 160.000 pesos, donde sí tienen calefactores eléctricos y donde las redes eléctricas al interior de las casas sí se pueden ocupar para ese tipo de situaciones. Apelamos entonces a que la autoridad tenga una mirada más inclusiva en torno a la aplicación de ciertas políticas que benefician a los más pobres, porque es ahí donde hace falta la plata hoy día para comprar la leña y donde es ahí que se ocupa la leña. Le queremos agradecer a las personas que participaron con nosotros en las redes sociales. Un abrazo cariñoso, Michelle, para que puedas seguir con estos días de cuarentena que te quedan. Rodrigo, un abrazo cariñoso, Jorge también, y reiterar nuestros agradecimientos a nuestro panelista invitado, Ricardo Becerra, que con su experiencia te queremos comprometer. Y ojo, Jorge, quedan desafíos planteados en torno al municipio, a la participación, a la fiscalización y a la coordinación. Son tres elementos que la Red Ambiental Ciudadana dejó bastante claro y que la nueva administración municipal debe recoger. Un agrado saludarnos, muy buenas tardes, que nos siga yendo tan bien. Y si no nos va bien, veamos lo positivo, que en algún momento la alegría tocará nuestra puerta nuevamente y se abrirán las grandes alamedas. Buenas tardes, que estén bien. Gusto de saludarles. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Bien. Gracias.